Como he hecho varios videos analizando personajes de The Walking Dead desde un punto de vista filosófico, el día de hoy quise hacer uno sobre Maggie, donde veremos quién es ella y su desarrollo a lo largo de la serie. Así que ponte cómodo que vamos a comenzar. ¿Quién es Maggie? El personaje es interpretado por la actriz Laura Cohan y es original del cómic de The Walking Dead. El nombre completo de su personaje es Maggie Greene, pero cambió a Maggie Rhee cuando se casó con Glenn y decidió ponerse el apellido de él. Maggie no fue uno de los personajes del grupo inicial, ella apareció en la segunda temporada de la serie y su primera aparición fue cuando Rick llevó a Carl a la granja para que lo salvaran después de haber recibido el disparo. Aquí Maggie era una joven de entre unos 20 a 25 años de edad, que vivía con su papá Herschel, su hermana menor Beth, Otis, quien fue el que le disparó a Carl, y otras dos personas que no recuerdo sus nombres y no eran relevantes. Al inicio de la serie vemos que Maggie era una chica que ayudaba a su familia, que cuidaba de todos, pero también ella sabía manejar aspectos de la granja y casi nunca había peleado con caminantes, porque también vivían aislados casi todo este tiempo. Pero sabía andar en caballo y conocía bien los caminos y pueblos cerca de su granja. En la serie supimos que Maggie llegó a tener problemas con su papá ya que Herschel se casó 2 veces. Su madre había muerto, por lo que cuando ella tenía 14 años, Herschel se volvió a casar con otra mujer. Esta nueva mujer también tenía un hijo, por lo que Maggie tuvo actos de rebeldía como fumar y robar en tiendas, ya que le costaba procesar todo esto hasta que su papá habló con ella y Maggie los aceptó como su nueva familia. La primera vez que Maggie tuvo contacto con el grupo de Rick fue cuando Rick le pidió que fuera a buscar a Lori para decirle lo que había pasado con Carl. Aquí vimos las habilidades de Maggie como cabalgar, saber ubicarse y matar a un caminante cuando salvó a Andrea. En ese momento Glenn la vio por primera vez y se enamoró. Es linda, Bob Esponja. Maggie en esta temporada fue más que nada un personaje secundario junto con Glenn, pero pudimos ver cómo en ellos iniciaba su relación, cosa que fue bastante interesante ver la evolución de ambos. En un punto Maggie también creía lo mismo que su padre, que los caminantes eran personas enfermas y que podían recuperarse, y por eso los mantenían en el granero. No fue hasta que Maggie fue atacada por uno en la farmacia que se dio cuenta que su creencia estaba equivocada. Ella antes del apocalipsis asistía a la universidad e iba seguido a la iglesia con su familia. Ahí fue donde el chico Randall conoció a Maggie, porque recordemos que él era el chico con el que no sabían si matarlo o no, ya que él sabía quién era Maggie y dónde vivía. Maggie, al sentirse sola en el apocalipsis, decidió estar con Glenn y comenzó a enamorarse de él, aunque no podemos estar muy seguros si al inicio fue por atracción verdadera, o por miedo, o por la soledad, pero con el paso del tiempo ellos formaron una relación muy fuerte y con una buena sintonía, ya que se la pasaban haciendo el delicioso en cualquier lugar. ¡Ay, el amor! Ahora que ya sabes quién es Maggie, hablemos de su desarrollo a lo largo de la serie. Como dije, Maggie al inicio de la serie era una chica madura y cuidaba mucho de su hermana y de su padre, y que a pesar de ser mayor, dependía emocionalmente de él. Ella, como todos en el apocalipsis, pasaba por muchas emociones, por lo que pudo sentirse sola, con miedo y con incertidumbre. Ella al parecer era muy dedicada a su familia, por lo que hacía muchas cosas por ellos, pero también vivía muy confundida. Eso lo vemos por cómo trataba a Glenn. Primero le daba mucho cariño y después no le hablaba. Otras veces le hacía plática y después era seria con él. Por lo que veo, Maggie era una chica con carácter, ya que podía defender a los suyos. Eso hizo al pegarle a Shane, cuando le habló mal a su papá, cuando le dijo a Lori que fuera por sus pastillas, cuando se enojó con su padre por irse a un bar, y también con Andrea y con Beth. Era una mujer que no tenía miedo de decir lo que pensaba, cosa que es de admirar, defendía a los suyos. Ella, con estos ejemplos y más, cuando se enojaba por ejemplo con Glenn, me dejan claro que también se cuidaba mucho ella misma. Sabía defenderse y cuidar sus límites, y es que antes del apocalipsis ella ya tenía esa fuerza mental, y combinado con todo lo que venía en un futuro para ella, la harían una mujer muy fuerte y capaz de cualquier cosa. Esta parte de su carácter lo conecto con el filósofo Aristóteles. Él creó la ética aristotélica,
Esta reconoce que el desarrollo de virtudes y el carácter es un proceso a lo largo del tiempo. Maggie ya venía con el carácter, por lo que podía enfrentarse al gobernador, estaba dispuesta a hacer lo que sea con tal de salvar a Glenn, le gritó a Andrea y le prohibió entrar a su casa después de que ella dejó que Beth se intentara suicidar, le hizo ver a Glenn sus errores por cómo él reaccionaba y la hacía sentir culpable. Era una mujer con muchos huevos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Si conectamos el carácter de ella con el paso del tiempo, como dice Aristóteles, Maggie lo fue desarrollando cuando se enfrentó a adversidades como contra el gobernador, en la cárcel cuando su familia estuvo en riesgo, tuvo que ayudar a Lori a dar a luz a Judith. Ella estaba lista para hacerse cargo de esos trabajos complicados. Conocía los riesgos y aún así lo hizo y estaba dispuesta a dispararle a Lori, pero no lo hizo porque Carl quería hacerlo porque era su madre. Conforme avanzó la serie, este carácter fue creciendo más y más en cada adversidad y en cada persona que perdió, como su papá, con Beth y con Glenn. Por eso mismo pudo dirigir Hilltop, pero no nos adelantemos. Y es que Maggie, además de formar carácter, también llegó a tener crisis existenciales. Esto lo vemos al perder a su hermana menor Beth. Dentro de la serie se dice que había pasado poco tiempo entre la muerte de Herschel y la muerte de Beth, por lo que Maggie tuvo golpes emocionales en un corto periodo de tiempo. Y si le sumamos la preocupación de no encontrar a Glenn después de la guerra contra el gobernador, bueno, podemos entender por qué ella reaccionó así. Si bien recuerdan, Maggie después de la muerte de Beth, vemos que no reaccionaba. Todo le daba igual, ella y Daryl estaban con esa crisis existencial. Incluso cuando llegaron a Alexandria, ella aún se sentía perdida y sin un sentido de vida. Esto lo conecto con el filósofo Albert Camus, un filósofo existencialista que es conocido como el filósofo del absurdo. Se le conoce así porque él decía que era absurdo buscarle un sentido a la vida, que ese significado que buscamos es efímero, que para qué buscarle un sentido de vida a la vida, era algo absurdo hacer eso. Maggie conecta con este filósofo, ya que ella en este proceso de duelo, de no sentir nada, de no creer en nada, y sentir que no tiene un porqué para vivir, como dice la frase del filósofo, el sentido de la vida es la cosa más fácil de perder, no es algo que encuentres, es algo que se pierde. Maggie no le encontró ningún sentido hasta que llegó a Alexandria, donde Dina, la líder del lugar, le pide que le ayude con decisiones para dirigir el lugar. Maggie comienza a encontrar un sentido efímero. Encontrar esa ilusión de liderar hizo que Maggie regresara y creyera de nuevo en algo. En sí, Maggie ya había tenido un gran desarrollo de personaje con las muertes de su familia, con lo que hizo con Lori y con lo que vivió con el gobernador. Pero los creadores pensaron que aún le faltaba algo más, ya saben a qué me refiero. No. Si bien recuerdan, Maggie estuvo embarazada y ella, como una luchona, decidió ayudar al grupo a atacar a los salvadores. Pero tuvieron problemas, por lo que ella se empezó a debilitar, y cuando querían llevarla al doctor de Hilltop, fueron acorralados por Negan y su gente, y aquí sabemos lo que pasó. Maggie perdió a su más grande amor. No podéis hacerme llorar. Si bien esta muerte fue dolorosa, esto no hizo que Maggie perdiera su sentido para vivir como antes. Nos muestra cómo el significado de vida no lo conectó a alguien, sino a un propósito que ella podía controlar, como el dirigir a las personas. Por eso ella no se sentía perdida después de la muerte de Glenn. Se sentía con un enorme dolor, con un sentimiento de tristeza, enojo y con ganas de venganza. Lista para atacar a Negan, por lo que tuvo discusiones con Rick, ya que él estaba en shock y no reaccionaba. Ella, con su carácter y sus ganas de pelear, la hacían alguien que te impresionaba. Pero algo le faltaba. Maggie quería pelea y se dejaba llevar por sus emociones. En eso se parecía a Daryl. Ambos querían venganza y conforme avanzó la guerra, Maggie fue aprendiendo a controlarse, a esperar el momento adecuado para actuar. De hecho, al final de la guerra, ella sintió mucha rabia que Rick dejara vivo a Negan, tanto que ella y Daryl llegaron a idear planes contra Rick para matar a Negan. Maggie, con su carácter y siendo muy emocional, no le hacían una buena combinación. Años después de la guerra, ella seguía dirigiendo Hilltop, pero con su deseo de venganza. No es hasta que se enfrenta cara a cara con Negan que se da cuenta que la mejor venganza es dejarlo vivir.
Él quería morirse por cómo vivía. Ella descubrió que a veces hay otro camino para llegar a tu objetivo. Aquí, Maggie comenzó a desarrollar ese control sobre sus emociones. Pero además, recordemos que ella, durante un tiempo, se fue a otra comunidad bastante lejos. Nunca supimos el nombre de esta comunidad, pero ella regresó para la temporada 10, por lo que ella no peleó contra los susurradores y no vio, entre comillas, la muerte de Rick. Aquí vemos a una Maggie con un autocontrol, algo que no veíamos antes, sobre todo cuando vio a Negan después de un tiempo. Ella se controló y no actuó impulsivamente. Ella para esta temporada y la 11 fue alguien que en momentos de tensión y de peleas se controlaba. Maggie se convirtió en una estoica, ya que ella controlaba sus emociones en momentos complicados, y es que los estoicos enfatizaban la importancia de tener control sobre las emociones y no dejarse llevar por ellas. Maggie, siendo más madura, con el carácter que ya tenía y ahora con un autocontrol, la hacían una mujer poderosa, una gran combinación para ser una gran líder, ya que ella defendía a los suyos desde la granja, de defender a pocas personas con su carácter, a defender todo un pueblo. Te hace ver la evolución de ella. Maggie mostró que aceptaba las cosas fuera de su control, mantenía la calma, aceptaba que podía cambiar y que no podía cambiar, como la muerte de su esposo. Aceptaba que Negan viviera, pero no lo perdonaría nunca. No la hicieron a alguien resentida, porque ella podía vivir tranquilamente con él al lado, pero no podía perdonarlo porque él le quitó lo que más amaba y se burló de lo que hizo en la cara de ella. Maggie aceptaba sus emociones y sabía que estaba dentro de sus manos, que era buscar esa paz mental. Tal vez ella no sentiría felicidad por no tener a Glenn, pero ella podía vivir en paz, y creo que esa es la clave. La felicidad te la pueden quitar, pero con el estoicismo puedes encontrar maneras de llegar a la paz mental, cosa que Maggie hizo. En definitiva, Maggie es de los personajes que más sufrió en The Walking Dead, pero que aprendió a llegar a un estado mental que le sirviera con tal de vivir una vida en paz. Maggie llegó a la serie como alguien con habilidades de líder, como el carácter y esas ganas de defender a los suyos. La hacían una líder innata, pero si quería crear algo y levantarlo en un apocalipsis, necesitaba aprender de las adversidades, de los procesos dolorosos para así saber qué debe hacer. Maggie, si lo vemos desde esta perspectiva, te enseña muchas cosas útiles para la vida diaria. Es un personaje muy interesante. Yo no he visto la serie que hizo con Negan, pero con lo que vimos en The Walking Dead concluyo que es uno de los personajes más interesantes y de los mejores, y ahora es uno de mis favoritos por este análisis que hice. Esto sería todo por el video de hoy, espero te haya gustado. Si lo fue, deja tu like y déjame tu comentario, siempre los leo. Muchas gracias por ver este video, cuídate, nos vemos en el siguiente y adiós.